En esta segunda parte entonces de la lección número 1 vamos a ver todavía lo que estamos viendo en este primer paso, si quieren, del proceso ciclo contable, que es el registro de diario. Como ven entonces, en el registro de diario estoy utilizando cuentas contables, ¿no? Cuentas contables, ya sea de gasto o en este caso caja. De esa manera entonces entendemos que una cuenta contable es un nombre genérico que agrupa cierto tipo de transacciones económico-financieras de un ente o de una empresa, ¿no es cierto? Dentro de ello entonces entendemos como nombre genérico a aquel nombre que va a agrupar, por ejemplo, en el caso de hombre, a Juan y Oscar, y en el caso de mujer, a Ana y Luisa, ¿no? Quizá, ¿no?, de alguna manera hay cierto tipo de nombres, le vamos a llamar así, que tendrán que tener una cierta especificidad. Por ejemplo, el nombre de José María o María José, no sabemos si es hombre o mujer, ¿no es cierto? Pero dentro seguramente las características propias de cada uno vamos a poder clasificarlo entre hombre o mujer, ¿no? De esa manera entonces hay cuentas, nombres especiales, ¿no? Como por ejemplo vemos acá en la pantalla, cuentas por ejemplo que signifiquen transporte a mano, transporte por batería, transporte troley, operación en algún caso a rajo abierto, etcétera, que son nombres genéricos que le estoy dando en este caso, entendiendo que tenemos una experiencia como contadores en algún caso en la actividad minera. Estoy registrando una cuenta de costo dándole un nombre genérico. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este nombre genérico, o el nombre en este caso de la cuenta, va a depender de la necesidad de la información, ¿sí? De la necesidad de la información. Y también va a depender de el tipo de estado financiero que desees, ¿no? Por ejemplo, los estados financieros preparados para el servicio de impuestos son propiamente estados financieros con fines tributarios. Este estado financiero con fines tributarios va a responder, por ejemplo, al sistema denominado SIAD del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera ese tiene fines tributarios. Ustedes al año van a llevar una materia que se llama análisis e interpretación de estados financieros. En ese caso entonces vamos a preparar estados financieros, ¿no?, con fines de análisis, ¿sí? También podremos presentar, por ejemplo, estados financieros con fines, ¿no?, de financiamiento. Entonces hay distinto tipo, ¿no?, de estados financieros, inclusive, ¿no?, en algún caso estados financieros para auditoría administrativa, por ejemplo, que tendrá que ver, por ejemplo, ¿no?, con ciertos operadores. En este caso seguramente será este estado financiero con fines de análisis estará preparado, por ejemplo, ¿para quién? Para un analista, ¿sí?, financiero, ¿no? De alguna manera entonces él nos pedirá a detalle, por ejemplo, algunas cuentas. El caso del financiamiento seguramente será destinado para un banco, ¿no?, o en algún caso inclusive para la bolsa de valores, en este caso nuestra bolsa que se llama Bolsa Boliviana de Valores, que tiene sus propias normas. E inclusive, ¿no?, podrá haber, por ejemplo, estados financieros con fines de, si quieres, ¿no?, de rendición, así le vamos a llamar, de cuentas, rendición de cuentas a un financiador, por ejemplo, ¿no? Si tú eres una empresa o una ONG, por ejemplo, que recibe dinero de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no sé, tal vez otros organismos como financiadores de otros países, etcétera. Entonces la información financiera se presenta o se prepara con este tipo de objetivos, si quieren, ¿no? Ya cuando lleguemos a los estados financieros, ahí vamos a hablar con más detalle de esta parte. Pero ¿a dónde quiero llegar?
que los nombres van a depender, inclusive los nombres de las cuentas, los nombres genéricos van a depender de ese tipo de información, de esa necesidad de información y de ese tipo también de normas que tiene, por ejemplo, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en algún caso algún gobierno amigo como el DFID, por ejemplo, que es ayuda de Inglaterra, por ejemplo, igual que la USAID, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho depende de esto. Por eso el plan de cuentas, en algún caso, si nosotros revisamos el plan de cuentas genérico del Servicio de Impuestos, es casi para todos, ¿no es cierto? Pero ya dependiendo, en este caso, ¿no?, el que requiere la información, ya sea un analista, Bolsa Boliviana de Valores, etcétera, seguramente vamos a tener que tener cuentas de nivel, vamos a hablar luego de los niveles, para ver este tipo de cómo se organizan estas cuentas contables. Entonces, las cuentas contables están acumuladas en un denominado plan de cuentas. Este plan de cuentas es un rol o un listado, también llamado catálogo de cuentas, ¿no? En este catálogo de cuentas, entonces, lo que generalmente nosotros vemos es la agrupación de estas cuentas, ¿no? Enseguida vamos a ver esa parte. Este plan de cuentas no viene por sí solo. Al ser un listado, este listado es un simple, ¿no?, orden, vamos a llamarle así, de nombres genéricos, que estos nombres genéricos están de alguna manera relacionados ¿con qué? Con el objetivo de este análisis, ¿no? Es decir, está relacionado con el objetivo o de la preparación mejor de la información financiera, ¿no? Entonces, de alguna manera está también catalogado o respondido con esto. Ahora, este plan de cuentas tiene que tener un catálogo de cuentas. ¿Qué es un catálogo de cuentas? También conocido como manual de cuentas. Es un documento, ¿no?, dentro del cual existen normas de cómo deben usarse estas cuentas contables. Por eso en este documento se muestran la forma de registro y uso de cada uno de estos nombres genéricos denominadas cuentas. En algunos países hay un plan único de cuentas. Aquí en el país, les estoy hablando del año antes, de los años 2000 hasta el 2003, tal vez antes de que cambien gobiernos, etcétera, había, por ejemplo, el programa SOL, ¿sí?, de la Cámara Nacional de Comercio, y este programa trataba y quería que por lo menos las empresas de comercio, por lo menos afiliadas a la Cámara, tengan un plan único de cuentas. En el caso de nuestro país no hay en sí un plan único de cuentas establecido de manera general, pero por ejemplo el CIAD, ¿no?, en la presentación de los ITC, ¿no?, la información tributaria complementaria, el formulario 605, que es la presentación de balances, etcétera, tiene de alguna manera un plan único de cuentas, pero que no es oficial, ¿no es cierto? Es decir, no está con resolución. Sí tienes que presentar, llenar el CIAD, pero puedes aumentar, quitar cuentas, etcétera. Y muchos contadores, para evitar, ¿no?, alguna observación del servicio de impuestos, se adecúan al plan de cuentas y entonces de alguna manera podría tomarse eso como un plan único de cuentas. Entonces en el país no hay un plan único de cuentas. Un ejemplo de esta cuenta, ¿no?, por ejemplo, es la cuenta Caja Moneda Nacional. Esta cuenta Caja Moneda Nacional de alguna manera es una cuenta que en este manual de cuentas nos enuncia, cuándo debe registrarse en el debe y cuándo debe registrarse en el haber. Quizá para una cuenta que ustedes ya conocen como Caja Moneda Nacional es ya supuesto que se debe registrar en el debe y que se debe registrar en el haber. Haciendo un ejemplo, ¿no?, cuando se registra en el debe, cuando, por ejemplo, se recepcione una venta al contado, ¿no?, y cuando se va a registrar al haber, cuando se pague, por ejemplo, un servicio, así le vamos a llamar, ¿no? Entonces está diciéndote cómo se va a manejar cada una de estas cuentas. Entonces tú como contador tienes la obligación de diseñar un plan de cuentas, no importa a partir de lo que ya conoces, de un plan de cuentas de un libro, de un sistema informático, etcétera, y dentro de ello hacer el manual de cuentas para que
de alguna manera dejes una obra, así le vamos a llamar, al contador que venga por detrás y él sabe o él sepa cómo va a contabilizar. Más aún si son este tipo de cuentas que hemos visto, ¿no? Con un nombre de cuentas especiales, que son, por ejemplo, ¿no? Un activo biológico, un transporte a troley, etcétera, que de alguna manera no sabemos primero qué tipo de cuenta es, si es gasto activo, costo, pasivo, etcétera, y segundo, cuándo se registra en el debe o cuándo se registra en el haber, ¿no? De esa manera, entonces, el plan de cuentas tiene también una estructura. Este plan de cuentas tiene una estructura la cual nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Esta estructura, entonces, está traducida en grupo de cuentas, ¿no? Que de alguna manera, si quieres, ¿no? Este primer nivel, le vamos a llamar así, muchos hablan, y aquí en el instituto creo que hablan mucho de esto, primer, segundo, tercer nivel, etcétera, se conoce como primer nivel del plan de cuentas. Enseguida te voy a mostrar. Generalmente, entonces, este primer nivel de cuentas se conoce también como grupos de cuentas, y estos grupos de cuentas están traducidos en las dos ecuaciones básicas de contabilidad. La primera, la ecuación de balance, y la segunda, la ecuación de resultados. Estás viéndome ahorita, me estás escuchando, agarra tu mano, separa 3 dedos, el índice, ¿no? El mayor y el pulgar. Esa va a ser tu ecuación de balance, es decir, activo, pasivo y patrimonio. Y los otros 2 dedos que quedan, el meñique y el anular, va a ser tu cuenta de resultado. Entonces, sobre eso vas a trabajar. La contabilidad se basa sobre 2 ecuaciones. Una, la ecuación de balance, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, y que da como resultado el estado financiero denominado balance general, ¿sí? La segunda ecuación o grupo de cuentas, si quieres, que tiene que ver con la ecuación de resultados. Esta ecuación de resultados tiene que ver con los ingresos, los gastos, ¿no? Y dentro de los gastos, seguramente los costos, ¿no? Entonces, esos 2 dedos que te sobran en tu mano, que son el meñique y el anular, donde está tu anillo, son el ingreso y gasto. No te vas a olvidar de esa parte. Esta ecuación, si quieres, ¿no? Denominada también de resultado, lo que nos muestra es básicamente las cuentas de ingreso y gasto, y dentro de ellos, entonces, lo que en este momento, ¿no? Nos exige hacer, en este caso, ¿no? Esta ecuación de resultados es determinar una ganancia o pérdida, ¿sí? Determina una ganancia o pérdida restando a los ingresos los egresos, ¿sí? Es por eso que en este caso estas ganancias, ¿no? Van a, de alguna manera, ¿sí? Traducirse en este estado financiero que se llama, ¿sí? El estado de resultados, antiguamente también llamado balance de pérdidas y ganancias, o estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Más adelante, te vuelvo a repetir, vamos a volver a este concepto cuando estemos en el último paso del ciclo contable, recordando un poquito. Vamos a volver a las estructuras de estos estados financieros, inclusive en relación a esa información o a ese requerimiento de información que nosotros estamos pidiendo. Entonces, el plan de cuentas parte de una estructura. Esa estructura parte de los grupos, que hemos dicho que es el primer nivel. Este primer nivel, entonces, del plan de cuentas, ¿sí? De alguna manera va a responder a esas 2 ecuaciones. En este caso, esa ecuación va a ser seguramente, en primera instancia, la ecuación de balance, activos, pasivos y patrimonios, y que ya por un sistema de codificación de un sistema contable le va a dar un código asignado, por ejemplo, a los activos 1, tradicionalmente se hace así, por lo menos aquí en el país, pasivo el número 2 y patrimonio el número 3. Y en el caso de los ingresos y los egresos, en este caso, ¿no? La ecuación de balance, el ingreso generalmente el numeral 4 y egreso numeral 5. La estructura, entonces, de estas cuentas
tiene que ver con esto, ¿no? La estructura tiene que ver con grupo, ¿sí? Subgrupo, nivel grupo de cuentas, cuentas, subcuentas y cuentas de detalle. Inclusive puede crecer más. Aquí entonces surge en esta estructura este denominado primer nivel. Luego estará el segundo nivel, el tercer nivel. Aquí muchos me han preguntado en el otro curso, me han dicho, ¿por qué nos han hecho entonces preparar información hasta tercer nivel? Para no mostrar mucha información, pero eso tiene que ver con la persona, la institución que está pidiendo la información. Caso del servicio de impuestos, el estado financiero preparado con fines tributarios, sí se presenta hasta un tercer nivel, porque en nuestro país, ¿no?, el servicio de impuestos es cacería de brujas, ¿no es cierto? Entonces mejor si no le das más información a detalle para que no te pesque, entre comillas. Es por eso que muchos presentamos hasta el tercer nivel, pero va a depender, vuelvo a repetir, de quién y a qué estés presentando o cuáles son los fines de la información contable. Ya un cuarto nivel, por ejemplo, tendrá que ver con este concepto de cuentas, quizá un quinto nivel, ¿no?, las cuentas a detalle, e inclusive un sexto, séptimo, octavo nivel. Quien tiene que decidir la estructura del plan de cuentas es mínimamente el contador, y si no, la gerencia administrativa financiera, en relación a qué tipo de información va a requerir para la toma de decisiones, para de alguna manera tomar en cuenta un cierto tipo de, ¿cómo te puedo decir?, ¿no?, de información especial que requiera, etcétera. Entonces, eso quiero que quede bien claro. Enseguida vamos a ver el sistema y van a ver que el sistema puede seguir creando cuentas, ¿no? Entonces, el primer nivel, el grupo. El segundo nivel, el subgrupo. El tercer nivel, el grupo de cuentas. El cuarto nivel, las cuentas propiamente dichas. El quinto nivel, subcuentas, e inclusive más creciendo estructuralmente y en relación a una técnica del árbol, se llama esto, las cuentas de detalle. El primer nivel, el grupo, por ejemplo, el activo, ¿no? Tenemos entonces como ejemplo, ¿sí?, en este caso, grupo, el activo, ¿sí?, subgrupo, activo corriente y activo no corriente. Dentro del grupo tenemos el grupo de cuentas, el disponible, que es parte del activo corriente, parte del activo, y en este disponible, ¿no?, tú sabes que tenemos caja, bancos, etcétera. La cuenta entonces será caja moneda nacional, caja moneda extranjera, banco, etcétera, y subcuentas. Imagínate que tenemos caja La Paz, caja El Alto, caja no sé, ¿no? Entonces, inclusive podemos tener dentro de La Paz, por ejemplo, caja dentro del departamento de La Paz, ¿no?, caja Caranavi, caja, no sé, Tipuani, y así sucesivamente. Entonces, ¿de quién depende esta estructura? Es del contador, ¿no? No te limites en hacer esta estructura de cuentas, porque inclusive, a ver, hagamos aquí otro ejemplo, un poquito voy a hacer otro ejemplo acá. Por ejemplo, en el caso del grupo, seguimos hablando del activo, por ejemplo, ¿no? Seguimos hablando del activo. Seguimos en el activo corriente, ¿no? En este caso, activo corriente. Estoy en el mismo grupo, ¿sí? Pero ahora voy a estar, por ejemplo, en el exigible, ¿no? Es decir, las cuentas por cobrar. Aquí en las cuentas vamos a llamar, por ejemplo, ¿no?, clientes. Nuestros caseros van a ser clientes. Ya vamos a ir viendo cuando estemos detallando las cuentas. Dentro de los clientes, ¿no?, dentro de los clientes puedo tener, por ejemplo, ¿no?, vamos a suponer Fernando Andia, ¿sí?, asociados. Puede ser, por ejemplo, un cliente, puedo tener 100 clientes. Y dentro de ello, Fernando Andia puede tener, por ejemplo, 3 contratos. Y aquí le puedo llamar entonces contrato, ¿no?, en algún caso contrato 1, contrato 2, contrato 3. ¿De quién va a depender? Esto es del contador. ¿Para qué estoy viendo contratos? Yo como gerente administrativo financiero te puedo decir, necesito saber cómo se le ha ido dando anticipos, pagando cada contrato, no sé, multas por contratos, etcétera. Entonces
Si yo tengo 3 contratos, seguramente voy a tener que contrato 1, contrato 2, contrato 3. Entonces va a depender ya inclusive de un sistema informático que en el registro esto esté bien detallado. ¿De quién depende esas estructuras? Es del contador general, es seguramente también de aquella necesidad que tenga la empresa, ¿no? Ahora, generalmente hay cuentas de orden de activo y pasivo que no son propiamente cuentas ni de balance ni de resultado. Como su nombre lo dice, son cuentas de orden. Generalmente, quizá han visto ustedes o van a ver este año en contabilidad bancaria las cuentas de orden tanto pasivas como activas, que son derechos y obligaciones que tienen las empresas, pero que no son parte de su estructura financiera. Hoy día o este año también van a ver dentro los egresos, ¿no? Dentro de los egresos, las cuentas de costos, pero no es un grupo especial, aunque en los planes de cuenta también puede ser que este tenga el número 6, pero se sobreentiende que en la parte contable los costos son parte de los egresos y las cuentas de orden no son ni cuentas de balance ni cuentas de resultado. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se organizan en este caso las cuentas contables, ¿no? Subgrupos, ¿no? En este caso, activo corriente, activo no corriente en el caso del activo, haciendo un poquito la comparación o ampliando un poquito más la explicación anterior, ¿no? Grupos de cuentas como dentro lo que es el activo corriente, seguramente disponible, exigible, existencias, y dentro de lo que son las cuentas, ¿no? Del disponible, caja, banco, etcétera, etcétera. Y como hemos hablado, caja La Paz, caja Sur, caja El Alto, etcétera. Bien, voy a pasar ahora a ver un sistema informático. Un ratito voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda abrir este sistema informático. Si es que hay alguna consulta mientras ejecute el sistema informático. ¿Alguien tiene alguna consulta? Puede habilitar su micrófono y mientras yo abro el sistema informático pasamos a ver propiamente o responder a alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? Ya, continuamos entonces. Voy a compartir ahora un sistema informático sobre el que estábamos trabajando también la anterior clase, y dentro de ello entonces, como ves, ¿no? A ver, espérenme un segundito, vamos a ver ahora el sistema. Si no se está viendo, me avisan. Un sistema que hemos hablado que es el sistema integrado de contabilidad Javier Alarcón Canqui, que de alguna manera es el señor que ha diseñado este sistema informático y que nos ha dado la autorización para utilizar en clases, ¿no? Entonces la clave X, Y en este caso, lo que quiero mostrarles ahora es esta parte, contabilidad, y aquí tenemos entonces lo que ven, el plan de cuentas, ¿sí? En este caso vamos a editar el plan de cuentas. Entonces lo que te he dicho, mira, grupo activo, ¿sí? Voy a ir pintando y si no se ve me avisa. Grupo activo, código 1. Subgrupo activo corriente, código 11. Dentro del activo corriente, el grupo de cuentas disponible, código 101. ¿Por qué le está dando ya 2 códigos aquí? Porque mínimamente pueden tener varios grupos, ¿no es cierto? Grupo de cuentas, en este caso, ¿no? O cuentas, ¿no? Las cuentas, caja, y dentro de ello entonces el código, ¿ves? Es 1 activo, 1 activo corriente, 01 disponible, 01 caja. Y ahí vienen las cuentas de detalle. Activo 1, dentro del activo corriente otro 1, 01 que es disponible, 01 que es caja y 001 que es caja moneda nacional, caja moneda extranjera y así. Y puedo ir creando más de estas cuentas, ¿no es cierto? Entonces de alguna manera se han creado, como ves, un grupo, un rubro, un título, una cuenta compuesta, etcétera, que los informáticos lo manejan así, ¿no? Pero de alguna manera esta estructura nos va a ayudar entonces, voy a salir ahora de este plan de cuentas, nos va a ayudar
a que nosotros, por ejemplo, tengamos los estados financieros y como ves aquí vayamos pidiendo por nivel, ¿no? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, en bolivianos. Mira, al primer nivel, ¿sí? Entonces voy a hacer el balance general. Como ves, total activo, solamente me muestra el activo. Voy a salir y vamos a volver a mostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, al segundo nivel, rubro le llama aquí, para nosotros va a ser subgrupo, ¿no es cierto? En este caso, como ves, activo corriente nomás tiene. Y si tuviéramos activo no corriente, seguramente aquí va a mostrar, en este caso, la otra cuenta que es el patrimonio o el activo no corriente. Vayamos al tercer nivel, que para nosotros va a ser grupo de cuentas, balance, ¿no? En este caso, como ves, activo disponible está mostrando, ¿no? Salimos, ¿sí? Y nos vamos al cuarto nivel, que para nosotros va a ser las cuentas, ¿no? Entonces hacemos esto y como ves, espera un segundito, ¿sí? Ya está mostrando dentro del activo, mira, cuentas de activo, dentro del disponible, caja y dentro obviamente aquí el monto de caja. Y finalmente nos vamos a ir a la cuenta de detalle, a subcuenta, que para nosotros va a ser cuenta de detalle. Balance, en este caso es activo, activo corriente, disponible, caja moneda ordinaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos sistemas ya están cumpliendo con esta estructura que tenemos, que es básicamente esta estructura que estamos viendo en Excel. Si no se ve, me dicen, ya hemos salido del sistema informático y estamos cumpliendo entonces con este concepto que significa la estructura de cuentas. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nada? ¿Todo está claro? Bien, entonces una vez que ya hemos repasado esta parte, ¿no?, de aquello que significa el registro contable, volvamos a la anterior parte, que ya hemos hablado en este caso de dónde salen los códigos, qué significan, qué son las cuentas, etcétera. Ahora partiremos a lo que es la otra base de la contabilidad, que es la ley del registro contable, ¿no? Entendiendo que hemos registrado, hemos analizado una cuenta, este asiento de diario entonces también va a partir de un supuesto básico que se llama la ley del registro contable, que es la base de la contabilidad. La ley del registro contable ya lo has conocido también vos, quizá, pero no lo estás manejando muy a detalle, o por lo menos desde el punto de vista lógico. Quizá estás manejando un asiento contable que tenga que ver con imágenes, ¿no? Memoria, si quieres, que has sacado en tu mente, pero no estás manejando quizá la ley del registro contable. Yo te aconsejo, ¿no?, que te memorices y empieces en este caso a manejar, ¿no?, lo que es en este caso la ley del registro contable con esas cuentas que hemos visto, ¿no? En este caso las cuentas de balance, que son en este caso activo, ¿sí?, la cuenta de balance pasivo y la cuenta de balance patrimonio, ¿no? Y las otras cuentas que son las cuentas de resultado, ¿no?, que en este caso la cuenta de resultado son básicamente los ingresos y los egresos, ¿no? Dentro de ello entonces esta ley del registro contable dice tienes que partir de las cuentas y esas cuentas se van a registrar ¿dónde? En el debe, ¿sí?, y en el haber. ¿Qué es el debe? El lado izquierdo del libro diario. ¿Qué es el haber? El lado derecho del libro diario, ¿no? Pero esto surge de los árabes, ¿no?, de las famosas hansas. Ustedes quizá han visto en colegio las hansas, que eran los primeros negocios internacionales en el mundo. Entonces, para que se acuerden la gente, ¿no?, sus negocios, cuánto le debía, etcétera, ¿sí?, de alguna manera se manejaban denominados, ¿no?, los debitum y los haberium, ¿no?, que son en algún caso aquello que significa tú me debes, yo te debo, ¿no?
desde el punto de vista árabe, ¿sí? El yo te debo y tú me debes. Ahí Luca Pacioli ha tomado en cuenta esos principios, ¿no?, de ética, esos principios de negocios que los árabes tenían, el debitum y el haberum, que era básicamente en latín, yo te debo y tú me debes, ¿no? Que tenía que ver principalmente con esa reciprocidad que tenían, ¿no? Los árabes. Otra ley muy importante, por ejemplo, de los árabes era el ojo por ojo, ¿no? Para que vos no mates, había la ley del ojo por ojo. Si tú matabas, ¿cómo tenías que pagar? Matándote, ¿no? Si tú robabas, ¿no? La ley del ojo por ojo, la ley del talión se llamaba, era el ojo por ojo. Te roban, bueno, tú robas, te roban. Matas, te matan, así de sencillo. Eran las leyes árabes. Y en esas leyes árabes de vida también había estas leyes de comercio, ¿no? El debitum y el haberum, que de alguna manera Luca Pacioli lo ha tomado y lo ha llevado a la contabilidad. Entonces era ley que yo sepa cuánto te debo y no tú también sepas cuánto me debes. De ahí surge estas columnas del debe y el haber, ¿no? Que para nosotros ya es ley, ¿no? Ya es tradición contable. Entonces, esta ley del registro contable dice, tienes que trabajar con cuentas y tienes que saber que vas a registrar siempre en estas dos columnas, el debe y el haber, ¿no? Por ejemplo, el activo al debe cuando aumente y al haber, ¿no? Y al haber cuando disminuya, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, estas leyes de registro contable nos están indicando este tipo de registro contable, ¿no? De alguna manera, entonces, nos están diciendo que hay que utilizar la contabilidad lógica, ¿no? La contabilidad lógica. Es decir, hay que analizar las cuentas. Enseguida te voy a mostrar algún ejemplo. En el caso, entonces, de los activos y en el caso de los egresos, dice, se deben registrar cuando aumentan en el debe y cuando disminuyan en el haber. Y en el caso de los pasivos, cuando disminuyan se registran en el debe y cuando aumenten se registran en el haber. En el caso del patrimonio lo mismo, dice, ¿no? Cuando disminuyan en el debe y cuando aumenten en el haber. En el caso de los ingresos lo mismo, dice, cuando aumenten en el haber, ¿no? Y cuando disminuyan en el debe. Entonces hay que tomar en cuenta bien estos dos grupos, estas dos ecuaciones de balance y de resultado que nos van a ayudar a entender la contabilidad lógica. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Antes del ejemplo. Es importante entender que las cuentas de activo y pasivo sí tienen movimiento de aumento y disminución. Los pasivos también, ¿no? Aumento y disminución. En el caso de los patrimonios, vamos a dejarlo así, ¿no? Hasta por ahí tienen aumento y disminución. Los aumentos y disminuciones, le vamos a poner este color rosadito, no son muy cotidianos las disminuciones, pero sí los aumentos. Entonces, enseguida vamos a explicar un poco esto. Y en el caso de los ingresos, si bien la ley del registro contable dice cuando disminuyan se registra en el debe y en el haber cuando aumenten, generalmente estos solamente aumentan, ¿no? Es decir, se registra por lo general casi el 100% de las cuentas en el haber, y en el caso de los egresos casi el 100% solamente en los egresos. Si bien la ley del registro contable dice esto que se disminuyen, no es muy cotidiano la disminución. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ejemplo 1, cuando aumenta, si le ponemos 1 por aumento, ¿no? Por ejemplo, cuando cobramos una deuda en efectivo, ¿sí? Caja, que es en este caso un activo, ¿sí? Aumenta. ¿Dónde debo registrar? En el debe, ¿no ven? En el ejemplo 2, ¿sí? En el ejemplo 2 vamos a hacer, por ejemplo, una disminución cuando paguemos, por ejemplo, energía,
¿no? Energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la cuenta? Paguemos energía en efectivo, le vamos a llamar así. Este efectivo entonces es una cuenta de activo, ¿no? Que se llamará en este caso caja, ¿no? En este caso caja, y seguramente aquí está disminuyendo el efectivo que tenemos en caja. Entonces ahí se cumple esta ley del registro contable. En el caso del pasivo, vamos otra vez al ejemplo 1, ¿sí? Cuando pagamos, así llamaremos, a nuestros proveedores, ¿no? Y dentro de estos proveedores entendamos que esta es una cuenta de pasivo, y al pagar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo nuestra deuda, lo que le debemos, etcétera. Entonces, en esta cuenta dice que se va a llamar proveedores, que es un pasivo, está disminuyendo, por lo tanto se registra, y aquí hablaremos así, en el debe, ¿no? Entonces, cuando registro en el debe una cuenta de activo, una cuenta de, en este caso, activo pasivo, y vamos a hacer lo mismo, estamos registrando aquí entonces en el haber, ¿no? Entonces esto ahorita lo vamos a hacer más bonito con algún cuadrito. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente eso, y esto tengo que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, aquí entonces en el patrimonio, este año van a ver ustedes sociedades, este año están viendo seguramente contabilidad sociedades, cuando por ejemplo va a disminuir el capital o una reserva, que es una cuenta de patrimonio. Entonces, por ejemplo, cuando se devuelve, así vamos a llamar, se devuelve capital o se capitaliza, es decir, se vuelve capital las reservas. Eso lo van a ver en contabilidad de sociedades este año. Esta es una cuenta de pasivo, ya sea capital o reservas. ¿Qué es lo que está pasando? Está disminuyendo, ¿sí? Se está cerrando la empresa, devolvemos capital a los socios. Eso no es muy cotidiano, ¿no es cierto? No hacemos hoy día empresa y mañana la cerramos. Entonces, por eso que te digo que esta disminución del patrimonio no es muy cotidiano. No todos los días capitalizamos reservas, no todos los días aumentan capital los socios, ¿no? Entonces, de alguna manera, generalmente dice, hay aumentos, pero muy pocos son las disminuciones. Cuando registro, por ejemplo, en el haber, ¿no? Una cuenta de pasivo, que me había estado olvidando en este caso, ¿no? Cuando aumenta el pasivo. 2, por ejemplo, cuando debo sueldos al personal. Estamos hablando de una cuenta que se va a llamar en este caso, ¿no? Sueldos por pagar, que es un pasivo. En este caso, entonces, esta cuenta de pasivo que se llamará sueldos por pagar, ¿sí? Sueldos por pagar, están haciendo que mi pasivo, mi deuda aumente, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento registraré en el haber. Eso me había estado olvidando en el pasivo. Y en el patrimonio, de pronto, también van a ver en contabilidad de sociedades, ¿no? Existe, por ejemplo, el denominado aumento de capital. La empresa se ha creado, digamos, con 1.000 bolivianos, y hoy día los socios deciden, ¿no?, hacer un aumento de capital, ¿no? O en algún caso, ya cuando cierren balance, se constituye la reserva legal, ¿no? O sale un resultado positivo en la gestión contable. Entonces, en este caso estamos haciendo un aumento de capital. Esta es una cuenta de patrimonio, ¿sí? Y que de alguna manera esta cuenta de patrimonio va a aumentar porque los socios están aumentando su capital. En este caso, entonces, hay un aumento y ese aumento se registra en el haber. Entonces, esta es la cosa lógica que vos tienes que ir entendiendo, ¿sí? Y esta cosa lógica lo vas a hacer vos con esa identificación de la transacción, y te vas a apoyar en la ley del registro contable, ¿ya? Ahora, en el caso de los ingresos, ¿no? Cuando se registra, primero iremos en el haber, que es lo mayor que hemos dicho, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando se registra en el haber, ¿no? Cuando vendemos, vamos a llamarle así, productos, servicios, etcétera. Entonces, cuando vendemos hay una cuenta que se llama ingreso por ventas. Si todo lo estás vendiendo, ¿qué está pasando con tu cuenta de ingreso?
está aumentando. ¿Te das cuenta? Estamos viendo la cosa lógica. Si estamos vendiendo, ¿qué está pasando con nuestros ingresos? Está aumentando, ¿sí? Y ese aumento, dice la ley del registro contable, se va a registrar en el haber. ¿Cuándo habría en este caso, una disminución de ventas? ¿Sí? ¿Cuándo habría? Vamos a hablar algo, miren, que no va a ser lógico. Cuando exista, ¿no? Cuando exista una no venta. O como dice, cuando exista una no venta. ¿Es lógico? ¿Alguien me puede decir si es lógico? Cuando exista una no venta, ¿alguien me dice? ¿Es lógico que no exista una venta? Sí, licenciado. A ver, ¿dónde sería? Por ejemplo, pasa en el caso de que no abras, o en el caso de que sea un negocio propio como una farmacia, no abras y no vendas en el día o ese día que no abres. Y en el caso de no venta también sería que no hay venta, no ha habido venta en distintos negocios, ¿no? A veces no, nunca hay. A veces hay o a veces no hay. Ya, pero a ver, a tu respuesta, está bien, gracias por participar. Pero si no hay venta, no has abierto la empresa, no has abierto hoy día la farmacia, ¿hay registro contable? ¿Hay transacción económico-financiera? No. No. ¿Registras? No. No, ¿no es cierto? Entonces casi no habría esta no venta. Inclusive en las normas o la tradición del servicio de impuestos es que si ve una no venta o estás dando de baja una venta, de alguna manera entonces no, ellos te observan estas cosas. Alguien me dirá, pero la devolución en ventas depende en la farmacia, utilizando el ejemplo de su compañera. La farmacia hoy día ha venido alguien y se había equivocado y lo estamos devolviendo. Eso se maneja contablemente con otras cuentas de ingreso también, tal vez, que se van a llamar en este caso devolución en ventas, pero que no es propiamente una cuenta de ingreso por venta. Es por eso que si bien la ley del registro contable dice cuando los ingresos disminuyen técnicamente, se registra en el haber, pero no habría, desde el punto de vista, lo vamos a dejar en un 90%, ¿no? En un 90% no habría esa no venta. Ahora, obviamente va a depender de cada tipo de cuenta, eso lo vamos a ir viendo en el registro y en el año cuando vayamos viendo la cosa contable. Y en el caso de los egresos, entonces, es lo contrario, dice, ¿no? Generalmente sí tenemos siempre pagos, ¿no? Tenemos inversiones, por ejemplo, en el proceso productivo. Este año están viendo costos y van a ver que esas inversiones en el proceso productivo se llaman en este caso costos, ¿no es cierto? Estoy invirtiendo en harina, estoy invirtiendo en pago del panadero para hacer pan, entonces estoy invirtiendo en costos. Y cuando hablamos de gastos que no son inversiones como para hacer pan, sino pagar, por ejemplo, la energía eléctrica en algún caso, el alquiler de la tienda, es un gasto, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que entender que los gastos y los costos, de alguna manera los costos, parte de los gastos, sí aumentan. En este caso, entonces, hay un aumento y este aumento, ¿sí?, se tiene que registrar, dice, en el debe. Ahora, otra vez vamos a la cosa lógica, ¿no? Vamos a la cosa lógica, ¿no? En este caso, ¿cuándo se registra? Dicen el haber, cuando exista un no pago, un no gasto, una no inversión. En este caso, no estoy pagando la energía eléctrica, no estoy pagando el transporte. ¿Registro? ¿Alguien me responde? Haciendo la misma comparación. No, licenciado, no registras. Entonces, si bien se dan cuenta, la ley del registro contable nos da esa dualidad de la doble partida, la contabilidad tiene que ser lógica. La ley del registro contable hace que la contabilidad sea lógica. Y esto se van a grabar, ya están pasando bancaria, ya han hecho algún ejercicio en cuenta bancaria, no todavía, no deben estar viendo todavía algún concepto teórico o no. Estamos viendo ejemplos, licenciado. Ya, entonces vas a ver y vas a tener este tipo de percepción que la contabilidad del banco es al revés de la contabilidad que has aprendido en cuenta básica.
Esa percepción te va a dar el registro contable que vas a hacer en contabilidad bancaria. Pero no es que sea al revés, sino que el banco está cumpliendo con esta ley del registro contable y la empresa también está cumpliendo con esta ley del registro contable. ¿Ya? Eso te vas a acordar. Por ejemplo, yo deposito en mi cuenta corriente. ¿Cuál va a ser mi asiento? A ver, haremos esa parte para que entiendas. En bancaria van a llevar esto. En contabilidad bancaria hacen esto, ¿no? Vamos a suponer que estoy depositando, vamos a suponer bolivianos 1000 en mi cuenta corriente, ¿no? Entonces, vamos a ir primero por la empresa, mira, la empresa, ¿no? Nos copiaremos un ratito lo de arriba el asiento, espérame un segundito. Aquí creo que tenemos, esto copiaremos, este formatito vamos a copiar, espérame un ratito. Sí, dime si alguien quiere tal vez preguntar o alguien se ha unido a clases recién. Ya, entonces la fecha no nos interesa. En este caso dice, el banco es para mí un activo. Activo que aumenta se registra en el debe. Estoy haciendo entonces la ley del registro contable. Activo que aumenta se registra en el debe. Vamos a suponer que esto ha salido de caja. Estoy depositando de caja moneda nacional. En este caso, activo que disminuye se registra en él. A ver, cumplida la ley de la partida doble, la ley del registro contable, cumplida. ¿Cómo en el banco? Mira, vas a ver el banco. Y esto lo vas a ver en contabilidad bancaria, pues, y vas a tener esa percepción de que la contabilidad bancaria es al revés. Y no es al revés. ¿Cómo vas a registrar el banco? La misma fecha, etcétera. Espérame un segundito. A ver, esto vamos a corregir un poquito. Ya, un poquito así lo haremos. ¿No? En este caso, las cuentas del banco, la misma fecha, y el banco va a registrar, mira, estás recibiendo el dinero, ¿sí? ¿En dónde? En caja. Se va a llamar en este caso billetes y monedas estás recibiendo. Para esta empresa que es el banco, esta cuenta billetes y monedas es como caja, activo que aumenta, se registra en el debe. Y te debe a vos, y esto se llama obligaciones con el público, obligaciones con el público, así le llama el manual de cuentas de la ASFI, ¿ya? Entonces, de esa manera, para el banco es un pasivo que aumenta, se registra, dice, en el haber. Entonces, mira, la plata que vos como empresa tienes en el banco está en el debe y para el banco había estado en el haber. Pareciera que es al revés, pero no es al revés. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, ambas están cumpliendo con la ley de la partida doble, de la ley del registro contable, y vayamos a ver a la lógica. La empresa tiene un dinero que el banco se lo está custodiando, ¿sí? Sí. Y el banco le debe a la empresa ese dinero porque no es del banco, solamente se lo está custodiando. ¿Te das cuenta? Entonces pareciera que fuera al revés, pero ahí hemos aplicado ¿qué? La lógica contable. ¿Sí? Para la empresa esta es una cuenta de activo y para si quieres, ¿no? Para la empresa la plata que ha depositado en el banco es suya, es un activo, y para el banco, ¿qué había sido esa plata del cliente? Había sido una deuda, porque no es la plata del banco, solamente se lo está agarrando, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya había sido.